El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Innovar para educar y educar para innovar, porque la vida es bella. Un espacio de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología de la Universidad Católica de Manizales. Hola, bienvenidos a su programa La Vida es Bella, un programa de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología. Juan Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, y muy interesado por el programa de hoy en el que nos acercaremos un poco a un proyecto de investigación sobre el tema de la educación del carácter, sobre todo en escuelas de secundaria en Latinoamérica, es decir, escuelas también colombianas. Hay escuelas colombianas que están trabajando precisamente en este tema, la educación del carácter. ¿A quién tenemos precisamente para tratar este tema, Luisa? Bueno, hoy tenemos con nosotros a la doctora Aurora Bernal. Ella es profesora de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra y miembro del equipo de investigación que has mencionado. Ella es doctora en Ciencias de la Educación y vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad en mención, donde ejerce como profesora titular de Teoría e Historia de la Educación. Ha sido además profesora visitante en distintas universidades de Latinoamérica y particularmente en la Universidad de La Sabana, aquí en Colombia. Además, ha sido Visiting Scholar Researcher del Philosophy of Education Research Center de la Universidad de Harvard e investigadora y directora del Programa de Educación Cooperativa del Instituto Tecnológico de Condorcet en Perú. Tiene múltiples publicaciones, aparte de ser miembro del Consejo Editorial de EUNSA, y entre los muchos libros que ha publicado tenemos Educación del Carácter, Educación Moral, Propuestas Educativas de Aristóteles y Rousseau, un libro sobre el voluntariado, Educación para la Participación Social, también La Familia como Ámbito Educativo, y es coautora de otras obras como Educación Familiar, Infancia y Adolescencia, Family as a Primary Educator, a Sociological Study y Retos de la Educación Social. Bueno, no siendo más, vamos entonces vía telefónica desde Pamplona, España, con la doctora Aurora Bernal. Doctora Aurora Bernal, es un gusto saludarla desde Colombia y un placer tenerla acá en nuestro programa La Vida es Bella. Les agradezco mucho la invitación para poder hablar del tema de educación del carácter y desde luego saludos desde aquí, desde la tarde ya en Pamplona, en España. Bueno, vamos a hablar del proyecto de investigación, investigar y promover la educación del carácter en escuelas de secundaria en Latinoamérica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación del carácter? Es como un término ahora mismo paraguas en el mundo educativo y psicológico, pero más o menos así, recogiendo todas las tendencias que hay, educación del carácter se refiere a toda actividad de promover las capacidades que las personas tienen, muchas veces en potencia solo, para poder obrar y actuar libremente. Bueno, doctora Aurora, nosotros vemos... Básicamente es esto. Bueno, bien, nosotros vemos que los parámetros evaluativos a veces a nivel internacional se centran en determinadas competencias. Por ejemplo, las pruebas PISA evalúan fundamentalmente lectura, matemáticas y ciencias naturales. Frente a esto, ¿por qué es importante educar en el carácter? Bueno, la educación del carácter hace referencia a cómo una persona tiene dominio de sí misma, no solo control de emociones, ¿no? Como a veces se puede decir, sino un dominio de sí misma, ¿no? Es una persona que sabe cómo dirigir su comportamiento, hacia qué metas, hacia qué fines. Entonces, para conseguir rendimiento académico es necesario poner esfuerzo. Y hay una serie de habilidades que son necesarias para el aprendizaje y para obtener ese rendimiento académico, que es lo que
miden, entre otras cosas, pero fundamentalmente las pruebas PISA. Para tener ese rendimiento es necesario tener carácter, o sea, ser capaz de poner esfuerzo. Hay una serie de habilidades que se llaman performativas, que tienen que ver mucho con el rendimiento académico. Algunas son capacidades para saber, para estudiar, y otras, por ejemplo, también para saber estudiar en equipo, saber, ¿no? Una serie de elementos importantes que ahora mismo son necesarios, ¿no? en el nuevo formato de aprendizaje que tenemos en las escuelas. Bueno, ¿y por qué surge el proyecto? ¿Cómo surge esta idea de investigar el carácter en Latinoamérica, teniendo en cuenta pues que ustedes están radicados en España? Pues eso es, digamos, por circunstancias, como por elementos circunstanciales, ¿no? La fundación que promueve, entre otras cosas, la educación del carácter, afincada en Estados Unidos, había de alguna manera patrocinado la investigación y la puesta en acción de estos programas, con toda su variedad, porque son muy plurales, en escuelas de Estados Unidos. Y ha querido saltar un poco, por decirlo así, el charco, una expresión muy vieja pero que entendemos. Y en Europa tiene un centro muy importante en la Universidad de Birmingham, que se dedica también a esto, y promocionó ahí, ¿no? Dando salto a Europa y queriendo hacer que la educación de carácter llegara a todos los sitios del mundo, pues claro, donde hay mucho mundo es en Latinoamérica, ¿no? Y como la verdad está la barrera del idioma y también de la cultura, pues decidieron pasar un poco por España. Nosotros conocimos a gente en Birmingham y pues nos pusieron en contacto con la Fundación Templeton, que quería extender el tema de educación del carácter por todo el mundo, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros nos lanzamos. También con personas que hemos trabajado un poco en Latinoamérica, en el medio educativo en distintos momentos. En concreto, conozco bastante Colombia, ¿no? Entonces, bueno, pues por esa conjunción de factores decidimos presentar un proyecto haciendo una investigación previa en secundaria en Latinoamérica, ¿no? Pero fue por una convocatoria de la Templeton, ¿no? Necesitamos financiación también para hacer la investigación. Qué bien. Bueno, hemos hablado de por qué educar el carácter y, bueno, sin duda parece que es mucho más fácil transmitir información que el carácter, las virtudes y los valores. ¿Cómo se consigue educar en el carácter? Esa es una pregunta muy antigua y ahí está lo difícil, ¿no? Porque no es transmitir conocimientos, como muy bien me acaba de preguntar y de comentar, sino que se trata de conseguir, de orientar a las personas para que realicen actos, ¿no? Contando con su libertad. Eso es muy importante, ¿no? Tiene una parte de, como de enseñar habilidades, que solo, se aprende a nadar nadando, se aprende a tener unas capacidades para actuar actuando. Entonces, nadie puede suprimir la agencia de la persona que está actuando. Entonces, una especie de orientación, mira, haz esto otro, lo haces por estas razones, si haces esta otra puede ser por otras razones, ¿no? Y es mucho ensayo y error, ¿no? Lo que es la enseñanza directa. Y luego hay toda una educación o una enseñanza indirecta que es vía por el ejemplo, ¿no? Es decir, que las personas, igual que, me parece que en Colombia pasa, ¿no? Queremos imitar a los jugadores del Barça y del Real Madrid, ¿no? Hay figuras que nos llaman la atención por lo que hacen. Bueno, pues en la educación del carácter es muy importante que las personas tengan alrededor a otras personas a las que quieren imitar, ¿no? Ser así, ¿no? Pues ser una persona tan pacífica, o ser una persona tan fuerte, o ser una persona tan generosa, o ser una persona tan íntegra, o ser una persona tan honrada, ¿no?
Entonces la educación del carácter es proponer ejemplos, ¿no? Y de ejemplos a poder ser de gente corriente que está alrededor, ¿no? Y que es imitable por eso y que puede ser atractiva también. Bueno, Yo aterriza. creo que esas dos facetas, ¿no? Orientación y de ejemplo. Y por supuesto también mostrar las razones de por qué algunas capacidades son mejores que otras, ¿no? Para la persona. Bueno, si quisiéramos traducir esto, doctora Bernal, a un currículo, a una asignatura, a un plan de estudios, a nivel un poquito más concreto, ¿cómo se podría hacer, no? Aquí en Colombia, en ocasiones cuando se necesita fomentar algún tipo de actitud y habilidad, pues se crea una asignatura, la asignatura de democracia, la asignatura de educación sexual, etcétera. Pero digamos que hay críticos respecto a esto porque dicen, bueno, realmente no basta crear una asignatura. No basta crear una asignatura y parece que no hay suficientes evidencias de que crear la asignatura funcione. Bueno, entonces, si fuéramos a crear una asignatura de educación en el carácter, ¿qué tendría que tener este componente? ¿Qué objetivos, qué actividades, qué habilidades tendría que desarrollar esta asignatura? Bueno, yo creo, y ya lo hemos hecho con una de las partes de nuestro proyecto, hemos hecho hemos hecho un concurso de buenas prácticas de educación de carácter en centros de los países en los que hemos hecho estudios de campo, ¿no? Y yo ya he visto prácticas en algún centro de Colombia que son muy interesantes, ¿no? Pero yo no haría, ya lo siento llevar un poquito la contraria, no haría una asignatura de educación del carácter. Porque esas capacidades son transversales. Por ejemplo, ¿no? Colombia está en un proceso de paz, sé que se está vertiendo muchos programas y actividades en los centros educativos. Entonces decir, bueno, promover la paz es en el fondo hacer que la gente viva la justicia, me parece, no lo tengo muy estudiado, ¿eh? Sí, y que sea pacífica también, ¿no? Que intenta resolver los conflictos no con violencia, las dos cosas, ¿no? Pues eso nos enseña en la asignatura, se enseñan muchas dando los razonamientos de por qué una sociedad tiene que ser pacífica, por qué una sociedad tiene que ser democrática, cómo una democracia funciona con el comportamiento honrado de todos o con la participación de todos, participación activa, que no solo es votar a un partido político, etcétera, ¿no? Es decir, que las razones por las cuales tener un carácter u otro, unas habilidades u otras, que además cada persona las vive de manera diferente, eso se puede explicar en muchas asignaturas, se puede explicar en ciencias sociales, se puede explicar sobre todo en las asignaturas de humanidades, ¿no? Incluso en la historia, sí, hay asignaturas de historia, ¿no? Las razones por las cuales comportarse de una manera o de otra, ¿no? Para tomar proyectos. Y luego lo que se puede hacer es esos espacios que hay, y me consta que también se le da en el currículum de Colombia, ¿no? De las escuelas de Colombia, esos que hay de tutorías, ¿no? Esas clases generales en las que se explican muchas cosas de cómo comportarse, de cómo hacer, o en actividades extraescolares, o en actividades de aula, en actividades incluso para vivir la democracia. Ahí se dice, ¿no? Pues no sé, para decidir una cosa hay que dialogar, hay que escuchar. Ahí es donde se forja el carácter, pero no hay que dar una clase de carácter, no sé si me explico. Es más bien algo transversal, ¿no? Que se mete incluso en la misma vida académica, ¿no? En la misma vida de actividades relacionales en las escuelas. Es decir, puede estar muy bien programado, pero no es exactamente una asignatura con unas clases directas, ¿no? Sino es un programa que es transversal y que se puede meter en la vida colegial, ¿no? En la vida académica de los centros y en las actividades extracurriculares también. Entonces he visto muy buenas prácticas. He visto prácticas de, no sé, fomentar el pensamiento crítico, y lo hacemos en el grupo, y entonces cada uno manifiesta su opinión, pero entonces tú tienes que respetar la opinión del otro, entonces hay que aprender a escuchar, hay que aprender, bueno, con todas esas
prácticas de aula, que se aprenden cosas, se está forjando el carácter, ¿no? Es decir, que entonces en ese sentido yo creo que no tiene que haber una asignatura, sino que tiene que permear asignaturas, la dinámica de aprendizaje en cada asignatura